Horizonte Tequisquiapan. Somos una iglesia que confía, camina y comunica a Cristo. Acompáñanos domingo a domingo. Te esperamos. Estamos estudiando la carta de Santiago versículo a versículo. El día de hoy vamos a estudiar capítulo 2, vamos a empezar capítulo 2 y va a continuar realmente lo que viene hablando desde capítulo 1. Entonces, ayúdame poniéndote de pie, por favor. Vamos a leer juntos esta porción que yo he titulado Fe real sin favoritismo. Y vamos a leerlo alternadamente. Acuérdate que por cuestión de orden, ahí en pantalla aparece la versión que estoy utilizando, que es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces ayúdame leyendo desde ahí para unificar la lectura. Yo leo el 1, tú el 2 y así alternamos. Dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Hermanos míos amados, escuchen: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Juntos, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por ser un Dios que se revela, por ser un Dios que nos habla en tu palabra, Señor, y gracias porque eres un Padre bueno también, que nos instruyes, que nos moldeas, y gracias porque no hay nada que inventar, Señor, tu palabra es clara, así que yo te ruego que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, Señor, como esta tierra fértil, que tu palabra pueda ser recibida de una manera humilde y entendiendo, Señor, que tú eres bueno, Señor, que todo lo que tú nos llamas en tu palabra, conforme a quien ya somos en ti, en Cristo, es algo, Señor, a lo cual tú nos capacitas, Señor, y en tu Espíritu Santo tenemos la confianza, Padre, de poder vivir así. Así que, Señor, quita cualquier impedimento que esté en nuestra mente, cansancio físico, afanes, preocupaciones, Señor, y para gloria de tu nombre, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿podemos tomar nuestro asiento, hermanos? Fe real sin favoritismo. Santiago ha sido una carta que ha sido muy dinámica, en momentos parece ser muy dura, pero realmente es una carta que también nos instruye de una manera muy clara cómo luce una vida que realmente ha creído en Cristo. Santiago va a continuar el capítulo 2, básicamente como detallando lo que terminamos en el capítulo 1. ¿Recuerdas? Hace una semana terminábamos hablando de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Y al final del capítulo 1 decía y hablaba que una evidencia verdadera de alguien que ha creído es que refrena su lengua, que tiene cuidado de los necesitados y que se guarda sin mancha del mundo.
y íbamos a ver cómo Santiago iba a explicar esto. Y entonces Santiago va a comenzar en el capítulo 2 como ampliando un poquito o ilustrando un poco acerca de cómo luce ser hacedor, y nos va a hablar de un tema que para muchos podría parecer algo sin ninguna importancia. Son de esas situaciones o pecados como silenciosos, que pareciera que no le hacemos daño a nadie, que no ofenden tanto a Dios como algunas otras cosas. Pero mis hermanos, la palabra es clara y tiene mucho que hablarnos acerca del origen, de la real consecuencia que hay en el favoritismo, pero también de la cura que encontramos en la palabra. Este término de favoritismo, creo que todos lo entendemos de una manera muy clara. Favoritismo o parcialidad se define como la inclinación en favor o en contra de una persona al juzgar un asunto. El inclinarnos a favor o en contra de una persona por ciertos elementos. Y vamos a ver, y Santiago quiere hacernos ver, una manera de hacer evidente que creemos en la palabra, de ser hacedores de la palabra, es vivir sin favoritismo. En 2 de Corintios, Pablo habla de que como creyentes somos nuevas criaturas, y por lo tanto ya no deberíamos de mirar a nadie según nuestra carne. Y dice Santiago, cuando nosotros miramos a las personas conforme a las apariencias, entonces seguimos mostrando esta manera de mirar a las personas conforme a la carne, y eso debería desaparecer de nuestra vida. Ahora, si pusiste atención en lo que leímos, digo si pusiste porque a lo mejor lo leíste y andabas con la mente en otro lado, pero Santiago va a tomar una ilustración muy clara, que es un favoritismo entre ricos y pobres. Ahora, al final del día esto está siendo escrito en una época específica, y pudiera ser que era un tema particular en ese momento, que el día de hoy sigue sucediendo, pero mi hermano, no quisiera que nos quedáramos únicamente en el favoritismo que pudiera haber entre personas con más recursos contra aquellos que no tienen tantos, sino ser honestos y ver cómo constantemente nosotros fallamos en esta situación y terminamos favoreciendo a una persona u otra respecto a su color de piel, respecto a su grado de estudios, incluso respecto a su nacionalidad, o ya más allá, a lo mejor, el municipio, no sé cómo, su municipalidad, no sé cómo se diría eso, pero muchas veces tenemos preferencias hacia otras personas respecto a sus partidos políticos, respecto a sus equipos de fútbol, también podría ser, ya eso es algo como muy superficial, pero mis hermanos, Santiago quiere que examinemos y que podamos ver cómo hay aplicación para todos y cada uno de nosotros. Entonces, Santiago comienza en el versículo 1 y dice, hermanos míos, está hablando a creyentes, ¿te fijas? Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago está diciendo, o sea, si ustedes realmente creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, es incompatible que ustedes vivan con actitudes de favoritismo. Es incongruente decir que hemos creído en el glorioso Señor Jesucristo, pero seguimos viviendo y negando a Cristo cuando tenemos favoritismo hacia alguien. Ahora, tú pudieras decir, mira, ese no es problema mío. Yo no batallo con eso. Ahora, si somos bien honestos, todos tenemos la tendencia natural a tener una inclinación hacia ciertas personas. Ahora, como una nota de balance, yo no estoy diciendo, mis hermanos, que la Biblia prohíba el que tú tengas mejores amigos, que tengas gente más cercana. Recuerdas que Jesús, entre los discípulos, tenía 3 de ellos que generalmente los tenía como más cerca, que era a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hubo momentos puntuales donde él se rodeaba de ellos. Eso no es necesariamente favoritismo, sino más bien el tratar con preferencia, como ahorita veremos, respecto a situaciones que Dios ha establecido. Santiago nos está hablando, en este caso, respecto a tratar mejor o tener preferencia hacia personas que tienen una mayor capacidad o una mayor cantidad económica. Y Santiago quiere que recordemos, ese Señor Jesucristo glorioso, en el que ustedes dicen creer, murió tanto por los pobres como por los ricos. Ahora, hasta aquí tú puedes decir, bueno, está padre, lo entiendo, Cristo murió por todos, ya no hay distinción entre uno y otro.
¿Eso qué tendría que ver conmigo como hijo de Dios, como un hacedor de la palabra? ¿Eso qué podría repercutir? Bueno, debemos recordar esto, mis hermanos. Primero, Efesios 5:1. Recuerda que viene hablando de ser hacedor de la palabra. Efesios 5:1 nos dice esto: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, Pablo lo lleva como a otra dimensión y dice, oye, si realmente dices creer en el glorioso Señor Jesucristo y por tanto eres su hijo, deberías vivir imitando a Dios, reflejando a Dios. Es como si Dios dijera en Efesios 5:1, como si dijera, miren hijos amados, ustedes que han creído en mí, la gente no me puede ver a mí personalmente ahí en la tierra, pero ustedes que han creído en mí van a ayudar a lucir como soy yo, de tal manera que cuando la gente las ve a ustedes, se va a dar una idea de cómo soy yo, el Padre Celestial. Ahora, Pablo en la carta a los Corintios habla precisamente de que nuestras vidas son como cartas abiertas. Alguien ha dicho por ahí, hay gente que nunca va a pisar una iglesia y lo más cercano a una iglesia va a ser el ver nuestras vidas. Lo más cercano que van a tener la palabra de Dios o el conocer a Cristo va a ser la manera como leen nuestra vida. Explicábamos un poquito el miércoles en la oración, creo, que hablábamos de que cuando la palabra de Dios habla que hemos sido creados a la imagen de Dios, relacionándolo con esto de ser hijos amados, implica que nosotros somos como figuras representativas de Dios, de tal manera que nosotros deberíamos de tener una vida que replique el carácter de Dios. Ok, eso lo entiendo. Bueno, ¿y qué debería entender de Dios en este caso, en el tema del favoritismo? Mira, vamos a ver algunas porciones, hay muchas porciones, pero vamos a ver algunas porciones en donde Dios nos enfatiza cómo Él es y cómo Él no es. Mira lo que dice Deuteronomio 10:17. Dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Así es como es Él, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Eso no es. No hace favoritismo, dice en la NTV, ni acepta sobornos. Ya hay gente que dice, bueno, yo con que me esté ahí mochando con mis diezmos y mis ofrendas, yo estoy bien con Dios, como intentar meter el soborno. Y dice, Dios no se complace en eso, Él no acepta sobornos, ni Él tampoco tiene favoritismo, no hace acepción de personas. Él lo expresa como es Él. Romanos 2:11, y en el Nuevo Testamento, mira cómo Pablo confirma esto. Dice Romanos 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. O la NTV dice, Dios no muestra favoritismo. Ahora, si Dios no muestra favoritismo, nosotros menos deberíamos de hacerlo. Si se supone que hemos creído en Él, que somos hijos amados y que somos llamados a imitarle, hay muchos elementos que vemos, pero en este caso habla de que Él no hace favoritismo hacia una persona o hacia otra. ¿Qué es lo que sucede cuando se escribe Romanos 11? Y tú puedes leer en tu casa todos Romanos. Hay capítulos de Romanos 9, cuando habla de que Dios no solamente eligió al pueblo judío, sino a los gentiles, los inserta en esta salvación. Bueno, lo que sucedía en aquel tiempo, y es por eso que Pablo tiene que establecer que no hay favoritismo hacia nadie, es que los judíos en ese tiempo creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que los gentiles estaban desechados. Y entonces eso no es verdad. De hecho, en la genealogía de Cristo aparecen personas que venían también de ser gentiles. Ahora, para que quedara en claro de que Dios no tenía favoritismo hacia las personas, hay un pasaje muy claro en Hechos capítulo 10. Recuerda, lo puedes leer en tu casa a detalle, pero vemos que Pedro está en Jope y entonces entra como en un trance y viene una visión y dice Hechos 10:14 que Dios le invita a Pedro a que coma de algunos elementos, y mira lo que dice Pedro. Pedro le responde a Dios, le dice, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Dice Dios, yo no puedo comer esos animales que los consideramos como impuros. Y Dios le dice en versículo 15, de nuevo, por segunda vez, llegó a él, a Pedro, una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y entonces Pedro, a través del Espíritu Santo, entiende y dice, no podemos seguir pensando como pensaba culturalmente el pueblo judío, de que era un pueblo
único, escogido, y que los gentiles no tenían opción, como si Dios tuviera un favoritismo únicamente hacia ellos, y por lo tanto dice en Hechos 10:34, versículos más adelante de este mismo capítulo, dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, no hace favoritismo. Ya vimos Deuteronomio, Romanos, Hechos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no juzga a unos como superior o distintos a otros. Efesios 5:1, somos llamados a ser imitadores de Dios. ¿Qué tendríamos que estar viviendo, reflejando con las personas que nos rodean? Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Algunos podrían tomar hasta aquí y dicen: wow, somos hijos del rey, y por eso no me junto con cierto tipo de personas, porque a mí Dios, yo tengo algo súper especial, soy su gran tesoro. Y ciertamente hay partes donde habla de que Él nos ama, somos su tesoro, pero eso tiene un propósito. No es un propósito de que nos sintamos superiores a los demás y entonces mostremos favoritismo. Dice: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, me encanta este versículo porque cuando habla de anunciar las virtudes, me gusta que un día me lo explicaban y dice: es tan sencillo como los anuncios que ves en la autopista. Aquí creo que no hay tantos, pero ahora que fuimos hace como un mes a la Ciudad de México, si tú has ido a la Ciudad de México, o sea, te entretienes y te van hablando y tú vas así bobeando de que hay tantos anuncios, y la verdad hay muchos que tienen pues gran mercadotecnia y te cautivan. Hay muchos anuncios y eso anuncia o un negocio o un candidato o algún elemento, pero está anunciando algo. Bueno, lo que Pedro, de una manera muy burda, pasándolo el día de hoy, es que nuestra vida debería ser este anuncio, que la gente nos ve y entonces pueda ver virtudes de aquel que nos compró de las tinieblas a su luz admirable. Y en este punto lo que estamos viendo es esta virtud de que Dios no hace favoritismo, de que Dios no ve a alguien como superior. Mis hermanos, cuando nosotros actuamos con favoritismo, estamos negando la gracia de Dios, estamos negando el evangelio de Cristo, estamos negando el propósito de Cristo, que fue que Él vino y dio su vida para redimir a todo aquel que crea, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, sin distinción alguna. Mira lo que dice Santiago, cómo lo ilustra de una manera muy gráfica, versículo 2 y 3, regresando a Santiago capítulo 2. Wow, pregúntate, yo tenía que preguntarme, ¿cómo se ve mi vida en eso? ¿Soy ese anuncio que realmente comunico, que no tengo favoritismo ni distinción hacia ninguna persona? A lo mejor Dios hasta este punto te había hablado de ser imitador de Él en cuestión de la gracia, en cuestión del amor, en cuestión del perdón, pero a lo mejor este tipo de elementos nunca ni te habías imaginado que Dios tomaba en cuenta, como este tema de tener favoritismo o parcialidad hacia las personas. Mira lo que dice versículo 2 y 3. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Ahora, aquí está hablando, creo que es muy gráfico, sigue sucediendo el día de hoy, llega gente con ropa lujosa. Ya ves ahora que está de moda, así que les encanta. O sea, no está mal que andes así, no te estoy criticando, pero a algunos pues les gusta traer así como la marca grandota de la marca de ropa, ¿no? De la marca cara de ropa y así. No es que esté mal eso, pero, o sea, llega una persona que tú ubicas que trae ropa cara y trae anillos. En aquel tiempo se utilizaban muchos anillos de oro, la gente rentaba los anillos porque eso parecía que le daba un estatus. Ahora el día de hoy se sigue utilizando, hay gente que le gusta utilizar mucha joyería, ya hoy hay fantasía que parece real, entonces a veces ni invierten tanto, pero pareciera que traen cosas muy lujosas. Y entonces Santiago dice: mira, es que lo que está sucediendo
porque alguien le está contando que está sucediendo eso en la iglesia, dice es que pareciera que cuando la gente llega y tiene una mejor condición económica por la manera en que vienen vestidos, le están tratando con un favoritismo, le están dando mejores lugares, mejores atención, y con aquellas personas que pareciera que no tienen mucho, cuando entra una persona pobre, con un aspecto que puede mostrar a lo mejor cierta humildad, ustedes los están como menospreciando. Y dice, cuando ustedes hacen eso, están teniendo favoritismo, están teniendo acepción de personas. Versículo 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Ahora, mi hermano, quiero poner un paréntesis porque este elemento no quisiera que nos confundiéramos y, bueno, eso solamente es en la iglesia. Lo bueno que fuera de la iglesia ya, mi hermano, recuerde el corazón que está detrás de esto, es el carácter de Dios y en todo lugar, en todo momento nos llama a tener cuidado con esto. Dice versículo 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, Santiago dice que cuando tenemos favoritismo, estamos actuando como jueces con malos pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que estamos juzgando según las apariencias. Estamos, en este caso en la iglesia, implícitamente creyendo de que porque alguien es rico o más educado, es una persona superior y por lo tanto es más apta para el reino de Dios y más apta para salvación que alguien que es pobre y con menos educación y con menos recursos. Y es algo grave lo que Santiago está amonestándonos aquí. Ahora, si somos bien honestos, yo creo que va a ser muy raro el día que alguien abiertamente lo diga. Tú ni te acerques a mí. O sea, pero muchas veces está en nuestro pensamiento, está en nuestro corazón, y tú y yo sabemos, mi hermano, te lo hablo como alguien que mira la palabra como un espejo, y te lo comencé diciendo al inicio, todos nosotros estamos batallando con esto. Y a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, tenemos malos pensamientos, y ponemos en evidencia que para nosotros lo material o el aspecto físico tiene un alto valor, así como el mundo lo tiene en alto, y terminamos actuando como personas que siguen teniendo amistad con el mundo y por lo tanto como enemigos de Dios, como va a decir más adelante en Santiago. Ahora, la Biblia y Santiago, como lo hemos visto en capítulo 1, tiene la intención de que nosotros actuemos de una manera totalmente contracultural. La cultura honestamente es este dicho muy común de como ven te tratan, como te ven te tratan, el aspecto que tienes y lo que puedes ofrecer, entonces te tratan. Ahora, cuando nosotros, también son esto, hay momentos en los que somos guiados por eso y entonces hay momentos donde dices, quisiera estar con esta persona que es importante, que tiene más dinero, porque entonces yo me empiezo a sentir más importante. De hecho, hay algunas corrientes que te dicen, es que tú debes de buscar gente, y si tú quieres acumular dinero, entonces júntate con pura gente que sepa hacer dinero. Y entonces volteas a ver a la persona que no tiene tantos recursos y terminas menospreciándola, pero terminamos adoptando una cosmovisión bíblica que no es bíblica, sino que está más bien guiada por el mundo. Mis hermanos, cuando hacemos eso, estamos negando a Dios. Como creyente no vamos a decir abiertamente, yo niego a Dios. No, creemos en Dios, pero estamos negando a Dios porque le estamos dando valor a las cosas, a los aspectos, a las apariencias, conforme lo que el mundo dice y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Mis hermanos, al pie de la cruz, todos somos iguales. Al pie de la cruz, todo se invierte. Al pie de la cruz, todo es inverso a cómo es en el mundo. Y es por eso que Santiago nos tiene que explicar eso. Yendo más allá, yo pensaba en esto, y esto también es un elemento muy grave que a veces se filtra en las iglesias. De repente no solamente llegamos a creer que alguien es más apto para el reino de Dios porque tiene más recursos,
o más educación, sino que también muchas veces tendemos a creer que Dios ama más a las personas que están en una mejor posición económica. Y entonces, muy sutilmente, nuestra carne, el enemigo, comienza a ver a personas que no tienen tan buena situación económica y aparecen pensamientos como, seguramente es porque pues no está bien con Dios. Seguramente es porque está en pecado. Y comenzamos a mostrar un corazón de superioridad. Comenzamos a creer que somos mejores. Y Santiago tiene que recordarnos, cuidado con estos malos pensamientos. Mi hermano, si hay algo en el Evangelio que a mí me encanta recordar, es que nosotros no aportamos nada en la salvación. Es que fue por pura gracia de Dios. Él no miró nuestra condición económica, no miró nuestro grado de estudios. Él solamente porque le plació y para demostrar su gracia nos salvó. Mira cómo lo dice Pablo de una manera muy concreta en 1 Corintios 12, versículo 26 al 31. Viene después de esta situación cuando en los creyentes de esa iglesia están como debatiendo y dicen, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y entonces como que comienza a haber grupitos, algunos se sienten como mejores porque están a los pies de tal discípulo, de tal apóstol. Y Pablo tiene que intervenir y decir, hey, déjense de esas cosas de favoritismo, de actitudes de superioridad. Y dice 1 Corintios 12, 26 al 31, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Dios lo hizo totalmente intencional así, para que nadie podamos pararnos delante de Él, ni delante de los demás, jactándonos de algo, de que fuimos superiores en algo. Nadie tuvo cualidades superiores para ser escogidos por Dios. Nadie tuvo más recursos para ser escogidos por Dios. Nadie es mejor que nadie delante de nuestro Señor. Dice versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. De hecho, en tu casa checa, me parece que es Deuteronomio 7, cuando Dios le habla al pueblo de Israel. O sea, contrario a esta mentalidad de que se creían en algún momento como especiales o algo así, en Deuteronomio 7, Dios le dice al pueblo de Israel, mira, yo te elegí no porque tú fueras el mayor o el más grande o el mejor de los pueblos, sino te elegí porque eres el más pequeño e insignificante que todos. Esto le dice al pueblo de Israel. Y acá los creyentes nos está diciendo, recuerda que no hay nada de qué jactarnos. Versículo 30 ahí de Corintios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? De Dios, por su gracia, por ninguna otra cosa, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Me gusta porque Pablo, o sea, versículos adelante, remarca la idea. Pareciera que alguien en el versículo 29 pudiera decirle, oye Pablo, pero es que, y dice, recuerda, para que nadie se gloríe en otra cosa que no sea Cristo. Gloríate solamente en Él, mi hermano. Recuerda esto, somos salvos por gracia, por su misericordia. No hemos aportado nada a nuestra salvación, de manera que no tenemos nada de qué gloriarnos, de qué sentirnos superiores. Lo único de lo que deberíamos gloriarnos, como dice Jeremías, es de que le conocemos. Ahora, pensaba en algunos pensamientos o preguntas que podrían surgir y a lo mejor dices, bueno, está bien, entiendo, no hay que mostrar favoritismo, pero oye, ¿qué no hay personas más inteligentes que otras? Sí, sí las hay. Oye, pero pues también hay personas con más recursos, con más posibilidades, también las hay. Pero ¿quién les dio esos recursos? ¿Quién les dio esas habilidades? ¿Quién les dio las condiciones óptimas para poder acumular recursos? Dios mismo. Dios mismo. Oye, pero es que ahora por el color de piel somos diferentes.
pero dice la palabra que Dios nos entretejió desde el vientre de nuestra madre. Todo es por Él. Primera de Corintios 4:7, mira lo que dice respecto a esto para enfatizar esto y cuidarnos de volvernos arrogantes o silenciosamente tomar un corazón de favoritismo, de superioridad. Dice versículo 7 de Primera de Corintios 4, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Hablando del tema de la salvación, pero aún en el tema de cuestiones aquí de inteligencia, del grado de estudios, del dinero que tienes, de la belleza que tienes, y a lo mejor, ¿quién te lo dio? Dios. No hay nada de lo cual podamos jactarnos. Y lo que Pablo hace ahí en Corintios y lo que Santiago está intentando como hilar con todo esto es recordarnos, hermanos, somos hijos amados de Dios, pero fue por su gracia, no fue por un tema de superioridad nuestra. Y si Él no ha mostrado esa parcialidad o ese favoritismo, ¿por qué vivimos y nos comportamos o pensamos de esa manera? Tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios y no hubiera sido porque su gracia intervino y nos salvó. Mi hermano, pero no hay nada fuera de la cruz de Cristo en lo cual nosotros podamos gloriarnos. Ahora, continúa versículo 5. Aquí va a subir como que sube la temperatura de la exhortación que está dando Santiago. Dice, hermanos míos amados. Me gusta el balance que da Santiago porque pareciera que está siendo como bien duro. Pareciera que ahí no puede ser posible que pase esto, pero le dice como que, a ver, recuerden que son amados. Recuerden eso, son amados. No quiero condenarlos, sino ayudarlos. Quiero verlos más santificados, que sean más como Cristo, que le imiten mejor y entonces puedan ser este anuncio viviente de tal manera que nuestro Padre reciba la gloria. Hermanos míos amados, escuchen, presten atención. Es esta misma palabra cuando Cristo predicaba y decía, de cierto os digo. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. El primer pensamiento que puede venir aquí es que dices, bueno, parece que Santiago nos está diciendo que no tengamos favoritismo, pero aquí parece que está mostrando ahora un favoritismo hacia los pobres. ¿No escogió Dios? Sí los escogió, pero también escogió a los ricos. El problema aquí no es a quién escogió, sino lo que está sucediendo en la iglesia, que es que están despreciando a los pobres. Dios no hace distinción, mi hermano. Tú puedes checar en la Biblia, hay varias personas que Dios salva y los encuentra en momentos donde tenían recursos, como Abraham, como Job, como Mateo, como Zaqueo. Fueron personas que no fue que Dios vio y dijo, ay, tienen recursos, entonces me alejo de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él no muestra favoritismo. El punto aquí más bien es que está exhortándonos a que cuando nosotros mostramos este favoritismo, estamos menospreciando al pobre y por lo tanto estamos siendo incongruentes. Aquel que siendo rico se hizo pobre para llevarlos a Él. Ese es el problema que está hablando Santiago. Pero quiero dejar esto en claro, mi hermano. La pobreza tampoco añade como un mérito especial para ser más elegido. Tampoco es que Dios ahora los ve como favoritos. De hecho, te comparto, en algún momento, y esto también suena raro, aquí está hablando de una problemática específica de ese momento, aunque hay un corazón detrás de esa exhortación que es el favoritismo. Y digo esto porque yo he conocido a personas que también tienen esta parcialidad hacia el pobre y entonces se sienten incómodas con una persona que tiene recursos. Y dice, mira, mi batalla es que yo no tolero a la gente que tiene recursos. Oye, te has acercado a hablar con él. Es que son súper payasos, se creen un montón. Y es como, pero, ¿alguna vez sabes siquiera cómo se llaman? Pues no, pero nada más por tener recursos. Sucede también, honestamente. Aquí no está hablando de que Dios entonces tiene como favoritos a los pobres o a los ricos. Dios es sumamente compasivo tanto a unos como a otros,
sino que más bien nos está llamando a nosotros como creyentes a cuidarnos de esto. Dice versículo 7, hablando de algo que podría traer como consecuencia cuando tenemos esta parcialidad o favoritismo, dice, no blasfeman ellos, hablando de los ricos en este caso, el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Santiago en este caso específico pudiera estar diciendo, miren, entre ustedes hay gente que tiene recursos, que es rica, pero la manera como están tratando a las personas que son pobres no refleja para nada el carácter de Dios, y eso blasfema el nombre de Dios. Cuando nos comportamos de una manera sintiéndonos superiores, mejores, mostrando parcialidad, mis hermanos, estamos blasfemando el nombre de Dios, no estamos revelando lo que Cristo ha sido con nosotros. Hay algo importante aquí que también quiero poner como paréntesis, mi hermano. Aquí no estamos hablando de que entonces no debemos honrar a nadie. Son dos conceptos diferentes. En la palabra de Dios, Romanos 13 nos instruye a que le demos honra a quien merece la honra. Nos llama a honrar a las autoridades. Nos llama también en Efesios a los hijos a honrar a quién, a los papás. Y dice, oye, pero es que no es buena autoridad. Pero dice Romanos que fueron puestas por Dios y entonces lo honramos, no por lo buenos que sean, sino porque a través de ese honrarles honramos a Dios. Oye, pero es que mi papá no es creyente, ¿debería de honrarlo también? Sí, porque fue el instrumento que Dios utilizó para darte vida y de hecho es un mandamiento que trae promesa, debes honrar a tus padres. Ahora también hay momentos donde en Primera de Pedro 5 habla de honrar a las personas mayores. Ya hoy en día, lamentablemente, la sociedad está tan torcida que eso ya prácticamente no se ve, pero la palabra de Dios nos llama a honrar a las personas mayores, aún a someternos a ellos. Primera de Pedro 5:5, la puedes ver ahí. Hay una honra que Dios reconoce, pero nunca es por la superioridad del hombre, sino por la posición o por la función en la cual Dios lo ha colocado. No está hablando de ese tema de honra aquí. Está hablando del favoritismo, de esta inclinación natural, que si somos honestos, tú y yo tenemos a buscar a aquellos que tenemos cosas en común nada más, aquellos que nos caen bien, aquellos que pareciera que hasta por instinto parece que estamos conectados desde que nacimos. Y a veces mostramos ese tipo de parcialidad. Ahora, ¿cuál es el problema real del favoritismo? ¿Cuál es el problema real? Porque vemos en la Biblia pasajes desde Génesis donde se mostraba favoritismo y había consecuencias. ¿Recuerdas cuando Rebeca favoreció a Jacob? Entonces Jacob, el favorecido, se casa, tiene 4 mujeres, 4 esposas, 12 hijos, pero él tenía una esposa favorita. ¿Quién era? Raquel. La amaba mucho y tienen un hijo favorito. ¿Quién era? José. Por este favoritismo hacia José causó celos hacia los otros hermanos y en un momento dado querían matarlo, pero bueno, terminan vendiéndolo para Egipto. Y al final del día sabemos que este tipo de rivalidades terminan teniendo consecuencias que aún geográficamente seguimos pagando hasta el día de hoy. Ahora, cuando tú vas al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, versículo 1, vemos otra situación aquí. Y tomé esta ilustración, mi hermano, porque hay un corazón detrás del favoritismo. En Hechos capítulo 6, versículo 1, la iglesia está en crecimiento. Y entonces hay un sector de la iglesia que se siente descuidado. Mira lo que dice Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Los judíos helenistas eran aquellos que habían vivido fuera de Palestina, habían aprendido algo de griego y por eso les llaman ahora judíos helenistas. Dice que había queja de parte de ellos en contra de los judíos nativos. ¿Por qué? ¿Por qué se quejaban? Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Se favorecía a las viudas de los hebreos sobre las viudas de los judíos helenistas. ¿Qué hacen los apóstoles para solucionar esto? Velo ahí en tu Biblia, pero en el versículo 3
dice que entonces se juntan los hermanos, los apóstoles, y dicen, oigan, hay que elegir a 7 hermanos de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Por qué tomé esta ilustración? Dan elementos muy concretos de cómo resolver o lo que hay detrás del favoritismo. Estos hombres dicen, necesitamos, para erradicar el favoritismo, hombres que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De tal manera ponía en pantalla esto. Nuestro favoritismo con frecuencia es el resultado de falta de llenura del Espíritu Santo y sabiduría, de ver las cosas como Dios las ve. No es un tema nada más como conductual, sino que en el corazón revela realmente que hemos probablemente estado desconectados de Dios, que necesitamos ser llenos del Espíritu y actuar conforme a su sabiduría y no conforme a lo que nosotros vemos o entendemos. Ese es el real problema. Santiago no está intentando decir, bueno, resuélvanlo y ya, así como me enteré que estaban designando lugares a las personas ricas, ya dejen que se sienten donde quiera. No es un tema conductual, sino que la palabra nos apunta a temas que hay en nuestro corazón. Mira lo que dice versículo 8 y 9. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. ¡Wow! ¿Alguna vez te habías imaginado que la palabra de Dios define el que tú trates mejor a un hermano que otro como un pecado? Y que entonces la Biblia te llama o nos llama un transgresor. Son estos pecados que a veces uno dice, sí, el borracho, el adúltero, el asesino, el ratero y cosas como bien explícitas. Pero mis hermanos, ¿alguna vez te habías topado con esto de que Dios mira en el mismo rubro el ser parcial con alguien o el tener favoritismo con alguien? A alguien que comete incluso otras faltas que para nosotros pudieran parecer más graves, pero para Dios dice, es igual. ¿De dónde viene todo este asunto? Bueno, dice ahí, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es esta ley? Jesús la resumió en 2 mandamientos muy concretos. ¿Recuerdas Mateo 22? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Qué es lo que sucede? Aparece más adelante Pablo, y mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Él resume la ley en un solo mandamiento. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no contradice a Jesús, mis hermanos. Pablo tiene y llega a la conclusión que Juan iba a llegar más adelante. Él dice, mira, evitémonos de todo esto que ames a Dios. Si simplemente tú no amas a tu hermano, eso es evidente que no amas a Dios. Y Juan lo va a decir en 1 de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es decir, cumpliendo ese segundo mandamiento que Jesús había dicho, directamente se cumple el primero. Pero tú no puedes decir que estás cumpliendo el primero y el segundo no. Entonces se resume en un solo mandamiento y por eso Santiago en el versículo 8 lo resume así. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, lo resume igual que Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Mi hermano, el amar a nuestro prójimo no es algo orgánico, no es algo como romántico y sin forma el amar a nuestro prójimo no es un sentimiento necesariamente, sino que está lleno de acciones. 1 de Corintios 13, puedes checarlo en tu casa, pero ¿has escuchado esa parte cuando la palabra define el amor y dice el amor es paciente, el amor es
sufrido, benigno, bondadoso, no tiene envidia. Todos los elementos que aparecen ahí son verbos, son cuestiones que se viven. Entonces, lo que Santiago está diciendo de una manera muy concreta es, por el amor que hemos recibido, somos llamados a amar a nuestros hermanos, amar a las personas sin favoritismo, porque somos hijos amados de Dios, llamados a imitarle. Y el hecho de que mostremos favoritismo o parcialidad hacia las personas hace evidente primeramente que no estamos teniendo en claro ni quién es Dios, ni quiénes somos nosotros, ni quién es nuestro prójimo. ¿Por qué te digo esto? Cuando mostramos favoritismo, olvidamos que Dios es 3 veces santo, que al igual que todas las personas, ni tú ni yo mereceríamos ser salvos ni ser hijos de Dios. Olvidamos la santidad de Dios. Segundo elemento, cuando mostramos favoritismo, olvidamos que tú y yo, lo único que nos salvó fue su gracia. No es porque hubo algo mejor en nosotros. Y finalmente olvidamos que nuestro prójimo es igual que nosotros, con la misma necesidad que nosotros de la gracia de Dios en el día a día. El problema es que muchas veces perdemos de vista a Dios y comenzamos a sentirnos superiores a los demás. Se levanta este fariseíto que todos tenemos dentro y entonces llega este momento que comenzamos a dar pie a este favoritismo, esta parcialidad, porque creemos que hay algo más especial o superior en nosotros, y Pablo y Santiago nos dice, cuiden eso, porque al hacer eso están transgrediendo la ley. Puse en pantalla esto, mi hermano. Evaluar de manera injusta a nuestro prójimo y tratar con favoritismo está relacionado con la falta de conocimiento y amor a Dios. Dicho de otra manera, cuando yo estoy consciente de quién es Dios, de lo muy amado que he sido, no porque lo merezca ni porque tuve algo mejor que nadie, puedo entonces pararme al pie de la cruz y mirar que todas las personas somos iguales delante de Dios y reflejar como Dios la gracia que he recibido. Mira lo que puse en pantalla, mi hermano. Y es mi anhelo que sea también esto un consuelo. A lo mejor tú estás viniendo también por primera vez a la iglesia y a lo mejor dices, es que si tú supieras la condición en la que estoy, o a lo mejor olvidamos la intención de Dios al salvarnos, que fue mostrarnos su gracia. Puse en pantalla esto. Cuando Dios nos vio, nos amó y nos salvó, cuando no había absolutamente nada bueno en nosotros. No había nada bueno. Él no mostró un favoritismo y dijo, este me conviene. No, honestamente, ¿en qué le conveníamos tú y yo? Fue su gracia. Y necesitamos recordarnos eso, que tú y yo éramos enemigos de Dios. No queríamos saber de Dios, no teníamos ni el más mínimo interés en Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos rebeldes, éramos necios, llenos de orgullo, de prejuicios. Y ahí nos amó. Ahora, si Dios nos amó cuando estábamos en esa condición, mis hermanos, ¿cuál es nuestra excusa entonces para no amar de la misma manera a nuestro prójimo? ¿Cuál es la excusa para decir ahora no, es que él o ella no se lo merece? ¿Por qué decir este grupo sí y este grupo no? El problema es, aparece en pantalla, y siguiendo lo que viene hablando Santiago, es que constantemente somos oidores olvidadizos, que se nos olvida que Dios nos trata todos los días mejor de lo que merecemos. Dios nos trata mejor de lo que merecemos. Me gusta esto, un pastor, no me acuerdo quién decía, cada vez que te pregunten cómo estás, siempre di eso, estás mejor de lo que mereces. Y siempre estamos mejor de lo que merecemos, porque tú y yo mereceríamos condenación, desprecio, estar separados de Dios, pero Dios por su gracia nos ha amado, así que independientemente de las circunstancias que estén sumamente complicadas, estamos mejor de lo que merecemos porque vivimos en la gracia de nuestro Señor. Termina versículo 10 y 11, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Te fijas que no habla de las leyes de Dios, sino de la ley. Habla de un solo punto, porque cuando violamos un punto,
de la ley de Dios, entonces quebrantamos toda la ley de Dios. Mira lo que puse en pantalla. ¿Cuál es la gravedad de violar la ley de Dios? ¿Qué implica el que en este caso, hablando del favoritismo, dice, cuando violamos la ley de Dios, en todos los casos, pero ahorita apliquémoslo a lo que estamos viendo, en el favoritismo, deshonramos la santidad de Dios, ignoramos lo que Dios ha prohibido y reflejamos deshonrosamente el carácter de Dios ante el mundo. ¿Cómo estamos viviendo? El favoritismo deshonra duramente el carácter de Dios. A veces pensamos, bueno, yo rompo un mandamiento, solamente rompí como esta partecita, pero no, dice, realmente estamos transgrediendo el carácter de Dios, porque Dios no hace favoritismo. Ahora dice aquí Santiago que de la misma manera que el favoritismo está en la misma línea que el adulterio, que el matar a alguien, y tú dices, oye, pero qué radical, ¿no? Suena muy exagerado eso. ¿Por qué somos culpables de toda la ley si solamente he mostrado favoritismo hacia alguien? Bueno, mis hermanos, alguien ha dicho que la ley es como un parabrisas. El parabrisas te ha tocado que, sobre todo aquí, puede que suceda mucho cuando nos trasladamos en autopista y que por ahí te salta una piedrita en el parabrisas, ¡pum! Y te le estrella. Ya ese parabrisas ya no sirve. Tú puedes decir, bueno, nada más se estrelló. Pero por esa estrelladita ya se rompió todo el parabrisas. Bueno, de la misma manera, al romper, en este caso, este elemento, como cualquier otro elemento, se rompe todo, porque estamos deshonrando el carácter de nuestro Dios y nuestro Señor. Por tanto, termina diciendo, versículo 12, así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo que seremos juzgados? Pues que no la salvación ¿es por gracia únicamente? Sí, es por gracia únicamente, pero nuestra manera de vivir va a ser evidente si estamos utilizando esta libertad acorde a la identidad que nos ha sido dada en Cristo. Es muy fácil decir, bueno, pues la salvación es por gracia. Ahí nos vemos el día del juicio. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice, bueno, hay elementos puntuales con los cuales podemos espejear si realmente esa fe es una fe que salva. Lo hemos dicho, una fe que no ha transformado tu vida es una fe que no ha salvado tu alma. Y si bien es una fe que nos llama a la libertad, esa libertad, dice en Gálatas, no es para dar rienda suelta a nuestras pasiones, sino para amar y servir a nuestro prójimo. Termina diciendo versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow, que parece que termina con una advertencia súper severa. Habla de un juicio, llegará el día en que todos seremos juzgados. Por el juicio, dice, será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Quiero dejar en claro esto, mi hermano. Esto no significa que si tú no muestras, esto no significa que si tú muestras misericordia a los demás, entonces Dios te va a dar misericordia. De esa manera ya no sería misericordia, tú ya te estarías ganando algo. Pero lo que está diciendo aquí es que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, en este caso relacionarnos con nuestro prójimo, van a revelar si realmente nuestra fe en Jesús es genuina. ¿De qué manera muy concreta? En que nosotros mostramos la misericordia que tanto nos encanta recibir, cantar, estudiar y descansar cada día hacia nosotros. ¿Qué podemos concluir aquí? Definitivamente Santiago viene en esta línea melódica de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y está instruyéndonos de una manera clara, decir, mira, el llamado para el cual ustedes han sido comprados es para ahora reflejar las virtudes de aquel que les llamó, de aquel que les hizo nacer por el ejercicio
de su voluntad, capítulo 1, versículo 18. Pero cuando nosotros nos comportamos con parcialidad o mostrando favoritismo, eso no refleja el carácter de Dios, eso deshonra el carácter de Dios. Dios nos juntó a todos ahí debajo de la cruz, a los ricos, a los pobres, a los que tienen alto grado de educación, a los que no tienen nada de estudios, a los que nacieron en un lugar o en otro, a los que tienen un color de piel u otro. Todos somos iguales al pie de la cruz. Por lo tanto, si ustedes como hijos amados recibieron por gracia y reciben por gracia este trato de Dios cada día, imítenlo y refléjenlo, recordando algunas cosas. ¿Qué debemos recordar entonces para mantenernos ahí? Bueno, debemos recordar que hemos sido salvos únicamente por gracia, que nuestros pecados no solamente eran muchos, sino que si somos honestos, seguimos batallando y pecando constantemente, y debemos recordar eso. No, yo no estoy en una posición especial delante de Dios, porque yo soy pastor, tengo muchos años en la iglesia, mis hermanos. Cuidarnos de ese tipo de pensamientos. Contrario a eso, más bien recordar su gracia, recordar que Él nos ama a pesar de lo que somos y nos trata mejor de lo que merecemos, y por lo tanto anhelamos extender eso a los demás. Y al final del día, mis hermanos, recordar que si hubo alguien que tenía todos los elementos, no para tratarnos bien, sino para decirnos, ¿saben qué? Híjole, ustedes, era Cristo mismo. Ni tú ni yo le conveníamos. Pero Jesús no utilizó el criterio que tú y yo muchas veces por nuestro pecado utilizamos. Cristo, siendo Dios, se sentó con gente pobre, tocó a los leprosos, comió con los recaudadores de impuestos. Entonces, si Él, siendo rico, se humilló de tal manera, mis hermanos, el llamado es primeramente a regresar a Él y a habitar en Él y decirle, Señor, hazme más como tú. No es un tema moral, no es un tema de conducta, no es un tema de simplemente aparentar, sino, Señor, necesito más de ti. Permíteme ver cada día y recordar tu gracia, recordar que tú te hiciste pobre siendo rico, Señor, para que entonces yo pueda ser bendecido con toda bendición espiritual y por tu gracia ser tu hijo amado. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque eres un Padre bueno. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12 también. Y tu voluntad es clara. Y tu voluntad, antes que pedirnos cosas como un tirano, lo viviste, nos lo modelaste. Y si hubo personas, como decía ahorita, Señor, que éramos no solamente incómodas, difíciles, que nuestro pecado apestaba, Señor, que tenías todos los elementos para ni voltearnos a ver, éramos nosotros, Señor. Pero gloria a Dios porque tú no eres como nosotros, Padre. Gloria a Dios porque tú eres un Dios que se deleita en perdonar, un Dios que nos ama por tu gracia, Señor. Gracias porque hoy tu palabra sé que nos incomoda, nos penetra como esta espada, Señor, pero todo es con un bien. Tú nos compraste para hacernos más como tú, Señor, y anhelamos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo esta, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme desde dentro, Señor, habitando tú en nosotros, llenándonos con tu Espíritu, Señor, y entonces ser reflejos o anuncios tuyos, Señor, de tu carácter, para amar a nuestro prójimo y por lo tanto hacer evidente que te amamos a ti, Señor. Padre, perdónanos porque una y otra vez hemos fallado en esto, Señor, pero gracias porque tú nos invitas a venir a ti, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, y tú prometes limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque esta no es una lucha que nos llamas a pelear en nuestras fuerzas, Señor, sino con la confianza de que tú prometiste estar con nosotros, Señor. Y si realmente somos creyentes, tu palabra nos habla que tú has colocado ahora un corazón nuevo, Señor, que somos nuevas criaturas, y en esta nueva creación nos has creado con un propósito de imitarte a ti, derivado de pasar tiempo contigo, Señor. Así que, Padre, ayúdanos primeramente a habitar en ti, observarte a ti, Señor,
y como hijos amados que observan a su papá, poder replicar lo que hemos visto en intimidad contigo, Señor, amando a las personas que nos rodean sin favoritismo, sin parcialidad, y mirándonos a través de la gracia que tú nos miraste, que nos miras y que siempre nos mirarás, Señor, porque nunca hemos merecido nada, nunca lo mereceremos, y es de tu gracia, Señor, de lo que nos gozamos, es en la cruz y en los méritos de Jesús, en lo único que podemos jactarnos, Señor, y por eso queremos terminar dándote toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Horizonte Tequisquiapan. Somos una iglesia que confía, camina y comunica a Cristo. Acompáñanos domingo a domingo. Te esperamos.